Hoy en 24 horas, el Mayo Zambada se declara culpable en Nueva York. Uno de los capos más poderosos pide disculpas. Policías, militares y políticos en México salen embarrados con su revelación en corte. Además, ICE detiene a Kilmar Ábrego García y planea deportarlo a Uganda, pero una jueza toma una decisión que el gobierno no se esperaba. Le diremos cuál fue. Caótico arresto de 2 hombres afuera de un Home Depot al oeste de Los Ángeles. Le tendremos las imágenes de alguien que le tiró una botella de cristal a la camioneta de los agentes. También el presidente Trump intentó evitar este lunes que su mano derecha fuera vista. Pero ¿por qué quería esconderla? Le vamos a contar. Nicolás Maduro se prepara para la guerra, moviliza a las milicias venezolanas ante el despliegue militar de Estados Unidos. ¿Cuántos salieron en su defensa? Ya le diremos. En México, las lluvias más intensas de los últimos años cobraron la vida de 3 personas y las autoridades declaran un estado de emergencia para ayudar a la comunidad. Una bebé fue abandonada en un baño público del metro de la Ciudad de México. Le mostraremos cómo la policía acudió al rescate. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 Horas. Se les saluda a Abel Álvarez. Y comenzamos con el capo de capos, Ismael El Mayo Zambada, quien este lunes se declaró culpable de 2 acusaciones relacionadas con el crimen organizado. El fundador del cártel de Sinaloa reveló en el tribunal que cometió los delitos pagando sobornos a políticos, altos mandos militares y policías mexicanos. Vamos hasta la Ciudad de México. Víctor Blázquez nos amplía un poco más. Posiblemente en México ocurra un terremoto que sacuda al ejército mexicano, a la policía municipal y estatal de algunas entidades y a la política. Y es que el cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, al declararse culpable de 2 cargos de conspiración y la conducción de una empresa de delincuencia organizada, el cártel de Sinaloa, hoy también reconoció que desde los 16 años siembra droga y sobornó desde los 90 a diferentes autoridades, pero sostuvo que no dará nombres. No va a cooperar. No va a cooperar el señor. No va a hablar de nadie. ¿Por qué decidieron cooperar con nadie? A cambio de aceptar su culpabilidad, Zambada, de 77 años, cambió la posible pena de muerte a una cadena perpetua. En cambio, sí ofreció una disculpa por lo que él llamó el gran daño que las drogas causaron en México y Estados Unidos por la violencia asociada a su imperio criminal. El Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en prisión federal estadounidense, donde debería estar. Pronto podrán estar sentenciados los 2 líderes del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán y ahora Ismael El Mayo Zambada, quien por 5 décadas trajo muerte. Él tiene mucha información de políticos que han protegido el cartel, información sobre de otros capos de los carteles, porque él era muy respetado. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le tiene sin cuidado lo que el Mayo pueda declarar. Además, aseguró que no tiene información de su captura desde julio de 2024. Cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República. Además, el juez Kogan impuso una multa de $15 mil millones al narcotraficante que se obtendrán de sus bienes y activos, pero que según los expertos pocas veces se puede cobrar todo. Y la sentencia se dará a conocer el próximo 13 de enero de 2026. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Continuamos con el drama que no termina para el salvadoreño Kilmar Ábrego García. Llevaba pocos días en libertad, pero hoy fue arrestado de nuevo por autoridades migratorias. El gobierno planea deportarlo a Uganda, un lejano país en África donde sus abogados no saben si tendrá garantías de seguridad. Sin embargo, una jueza bloqueó su deportación por ahora. Anthony Belchi tiene lo último sobre este caso que acapara la atención nacional.
3 días después de su puesta en libertad, el inmigrante salvadoreño Kilmar Abrego García ha sido detenido este lunes durante una cita de control en la oficina del Servicio de Inmigración en Maryland. We asked the ICE officer what the reason for the detention was. He declined to answer. We asked the ICE officer where they were going to be taking him. Su abogado ha confirmado que podría ser enviado a Uganda, en África, un país que según él no da ninguna garantía sobre sus condiciones, porque no se sabe si permanecería en una cárcel, es lo más probable. The lack of assurances that he would be able to live in Uganda at liberty and that Uganda would not essentially quickly redeport him onto El Salvador. El viernes, Abrego García salió de la prisión en la que se encontraba detenido en Tennessee desde hacía 2 meses, tras haber sido devuelto a Estados Unidos desde la cárcel de El Salvador, donde fue deportado de forma errónea por el gobierno de Donald Trump. Porque gracias a Dios he vuelto a ver a mi familia después de más de 160 días. La Casa Blanca le ha ofrecido la posibilidad de enviarlo a Costa Rica, donde sería tratado como refugiado, a cambio de que se declare culpable de un cargo de tráfico humano. For him to be removed to Costa Rica is not justice. It is an acceptably less bad option. Pero él, durante la conferencia de hoy, antes de entregarse a ICE, ya ha dicho que no va a aceptar el acuerdo del gobierno porque dice que no ha cometido ese delito. Esos momentos me darán fuerzas y esperanza para seguir luchando. Una jueza federal, sin embargo, ha ordenado que de momento no se mueva a Abrego García del centro de detención de Virginia, donde ha sido enviado por ICE, hasta que no se pronuncie definitivamente sobre el caso. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y atención con esto, porque en Florida buscarán a indocumentados en estaciones de pasaje de camiones y puntos de entrada al estado. Lo anunció este lunes el fiscal general James Huthmayer, quien citó el accidente provocado por un chofer sin documentos en el que murieron 3 personas. El fiscal republicano enfatizó que si alguien está en el país de manera irregular o no habla inglés, no tiene por qué manejar camiones comerciales en Florida. En el sur de California tuvo lugar otro caótico arresto de 2 hombres afuera de un Home Depot en el vecindario de Playa Vista, al oeste de Los Ángeles. Ya son más de 80 días desde que comenzaron las redadas en el sur de California. En este caso, un hombre fue sacado de su camioneta por varios agentes de ICE ante los insultos de testigos. Y nuestro corresponsal, José Luis Muñoz, tiene más detalles de lo que pasó. Una botella de vidrio, lanzada desde la banqueta, se rompió en 1000 pedazos al impactar en una de las vans utilizadas por los agentes de migración cuando se retiraban en caravana del Home Depot de Playa Vista, luego de una redada. El sospechoso, descrito como un hombre blanco, fue inmediatamente arrestado. Las dramáticas escenas se recrudecieron cuando la madre del agresor empezó a gritar desesperada para evitar la detención de su hijo. Pero todo esfuerzo fue en vano. El joven fue detenido y llevado a un centro de detención. No a la violencia, de que si llega ICE, llega inmigración, absolutamente nada en contra de la autoridad, porque bien o mal son autoridades federales que simplemente con el hecho de dar un paso hacia enfrente de ellos van a decir que los está uno atacando. El objetivo inicial de los agentes de ICE era un hombre hispano que se encontraba sentado dentro de su vehículo afuera de un Home Depot ubicado en la cuadra 12.975 del Boulevard Jefferson, y eran aproximadamente las 9:15 de la mañana. Como muestran las imágenes, varios agentes sometieron al inmigrante, que no opuso resistencia a su arresto. Lo agarraron y me dijo un amigo que dejó su carro y que se lo habían llevado. Y me dijo que ya había pasado otras veces, pero no se habían llevado mucha gente. Supuestamente los migras, los del ICE, llegaron de todos lados, de acá y de allá. Y pues lo rodearon. Hasta el momento, las autoridades no han revelado a qué centro de detenciones de ICE serán trasladados. Sus nombres tampoco han sido divulgados. Eso de aventarle piedras y hacer manifestaciones así, no sabe. O sea que dejan mal a uno, pues, a toda la gente. Y creo que es importante de que la gente sepa sus derechos de cómo ser testigo,
cómo observar, cómo tomar fotos. Los activistas en pro de los derechos de los inmigrantes recomiendan nunca obstruir el trabajo de un agente de migración y menos agredirlo físicamente o vandalizar sus vehículos. Las penas pueden ser muy severas, pero lo que sí puede hacer es documentar con su teléfono celular. Ese es todo mi reporte, les informó José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV. Bueno, y el acusado de haber matado junto con su esposa a su bebé de 7 meses cooperó con las autoridades en la búsqueda del cuerpo ayer en Moreno Valley. Decenas de personas fueron vistas cerca de la autopista 60 buscando los restos de Emanuel Haro sin lograr encontrarlo. El pequeño desapareció el 14 de agosto y su mamá, Rebeca Haro, dijo que alguien la golpeó y se lo llevó. Ella y Jake Haro fueron arrestados el viernes bajo sospecha de homicidio. Y con esto nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, el presidente Trump intentó evitar que fuera visto su mano derecha. Pero ¿por qué quería esconderla? Le vamos a contar en breve. Además, tambores de guerra en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro llama a defender la soberanía del país. Le mostraremos cómo respondió el pueblo. También, primero, bien peinados y con uniformes limpios. Ahora los estudiantes de El Salvador tendrán que saludar como dice el presidente. Le cuento al volver. Gracias por seguir con nosotros aquí en 24 horas. El presidente Trump firmó órdenes ejecutivas para eliminar las fianzas sin pago en efectivo en todo el país. Las nuevas directrices amenazan con revocar fondos federales si las ciudades se niegan al cambio. El presidente enfatizó que las órdenes son para combatir el crimen y criticó ese tipo de fianzas que dejan en libertad a los detenidos sin pagar porque aumentan el riesgo de huida. Y le cuento que quienes quemen una bandera de Estados Unidos serán acusados de hostilidad y podrán enfrentar la cárcel. El presidente Trump firmó este lunes en la oficina Oval una orden ejecutiva que buscará castigarlos porque, dijo, incitan disturbios. Advirtió que quienes sean sorprendidos en ese acto enfrentarían 1 año de cárcel. La gente de este país no quiere ver nuestra bandera quemada o escupida, agregó. Este lunes, una vez más, fue captada la mano derecha del presidente Trump con una mancha oscura. Mire, el mandatario pareció tratar de ocultarla poniendo varias veces su mano izquierda sobre ella, pero al firmar órdenes ejecutivas se discutió o se descuidó más bien y los fotógrafos aprovecharon el momento. El fin de semana el presidente fue visto con un parche de maquillaje sobre el moretón recurrente. La Guardia Nacional no podría ser desplegada en Chicago, esto lo dijo su gobernador. Un reporte del diario Washington Post señala que funcionarios militares tienen semanas preparando un plan para desplegar a miles de miembros de la Guardia Nacional en Chicago. Pero ¿será esto una acción autoritaria de parte del presidente Trump? Pues la analista política María Luisa Arredondo nos explica un poco más. Vamos a verla. Entonces sí se interpreta como un gesto autoritario porque en la mayoría de los estados los gobernadores estatales son los que tienen el control de las guardias nacionales y el presidente ha pasado esta ley por alto y pues de manera unilateral ha enviado a las tropas y lo quiere hacer ahora a otros estados del país. Y este año Chicago se convertiría en la tercera ciudad en ser ocupada por tropas federales. El gobierno venezolano considera como una amenaza el despliegue militar de Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a defender la soberanía del país y miles acudieron a enlistarse como milicianos bolivarianos por si fuera necesario tomar las armas. Dania Monzón tiene más en este reporte. Unámonos como un puño. El llamado que hizo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para defender la soberanía del país, reunió este sábado en Caracas a miles de ciudadanos que se inscribieron en la milicia bolivariana. Maduro ordenó movilizar a 4.500.000 milicianos, luego que Estados Unidos duplicara a $50 millones la recompensa por su captura y desplegara destructores, buques anfibios y miles de tropas en el Mar Caribe. Estamos alistándonos en la milicia bolivariana a efectos de impedir que cualquier imperio vuelva a poner sus pies sobre este suelo patrio de libertadores. Rechazamos toda amenaza que venga del imperio.
no estamos de acuerdo con ninguna de esas amenazas que nos están coaccionando y quieren doblegar a la nación. La líder de la oposición, María Corina Machado, emitió un comunicado criticando el reclutamiento en el que señaló: hoy presenciamos un espectáculo cruel, uno de los últimos de esta tiranía que termina como empezó, con mentiras, con chantaje, con odio, con violencia. Además, le pidió al pueblo que ignorara al régimen de Maduro, diciendo: estos cobardes quieren utilizarte para aparentar fuerza, cuando la realidad es que se están desmoronando. La administración Trump ha declarado que los operativos que ordenó realizar en aguas cercanas a Venezuela son un intento para contener las amenazas de las organizaciones narcoterroristas en la región. Y ante eso, los seguidores de Maduro se declaran listos para defender su nación. Si hay un problema en el país, entonces nosotros tenemos que hacer lo que hicimos cuando tenía 18 años, servir a la patria. Dania Monzón, Noticias Estrella TV. En El Salvador se implementarán nuevas normas para promover la cortesía escolar. Esto lo anunció la ministra de Educación. Carla Trigueros anunció en su cuenta ex que los estudiantes estarán obligados a utilizar frases como buenos días, por favor y gracias. El objetivo, dijo, es fomentar valores esenciales como el respeto y la cortesía entre los alumnos, maestros y personal administrativo. Y habrá premios para quienes cumplan. Y le cuento por otro lado que fue detectado en Estados Unidos el primer caso en humanos del gusano barrenador. El infectado del parásito come carne es una persona que viajó recientemente precisamente a El Salvador. El caso fue confirmado por el Departamento de Salud. Sin embargo, una portavoz de esta agencia señaló que el riesgo para la salud pública es muy bajo. Así nos vamos a otra pausa. Cuando regresemos, Julio César Chávez Jr. ya está con su familia. Le vamos a decir por qué un juez ordenó su liberación. Además, una bebé fue abandonada en un baño público del metro de la Ciudad de México. Le mostraremos cómo la policía acudió al rescate. También en México, las lluvias más intensas de los últimos años cobraron la vida de 3 personas y las autoridades declaran un estado de emergencia para ayudar a la comunidad. Óigame, un bombardeo israelí sobre el principal hospital en el sur de Gaza dejó al menos 15 muertos, entre ellos 5 periodistas. Mire. El pánico se desató entre las decenas de personas que estaban en el hospital cuando fue alcanzado por 2 misiles. El primero impactó en el 4º piso y el segundo minutos después, cuando llegaron los equipos de rescate. En los 22 meses del conflicto han muerto 192 periodistas. En México, las lluvias más intensas de los últimos años cobraron la vida de 3 personas en la ciudad de Querétaro. Vea esto, en menos de 4 horas cayó un cuarto de la cantidad de agua que suele llover durante todo el año en el estado. 2.200 viviendas fueron afectadas y 280 de ellas sufrieron cuantiosos daños. También hubo varios cortes en los servicios básicos y hoteles y comercios se inundaron. Un juez de Hermosillo concedió libertad condicional a Julio César Chávez Jr. al decidir que puede continuar su proceso legal sin estar detenido. Pero su padre, del mismo nombre, no tiene ninguna duda de que su hijo es inocente. Hijo fuera culpable, estuviera preocupado, ¿me entiendes? Al contrario, él dice, todo eso hablan de mí, papá, pero ¿cómo? Si yo no pertenezco a ningún cartel, mi hijo no pertenece a ningún cartel. Señor. Él no vende armas, no ni explosivos ni nada, los conoce como todos los conocemos, pero hasta ahí nada más. El boxeador esperará junto a su familia el juicio por su presunto vínculo con el cártel de Sinaloa. Acusaciones que su abogado dijo los fiscales no tienen pruebas para respaldar. Y en la Ciudad de México, un bebé fue abandonado este lunes en un baño público a la salida de la línea 8 del metro. Un policía lo envolvió con su chamarra y lo llevó rápidamente al hospital. Mire. El oficial corrió por el nosocomio con el pequeño en brazos hasta que salieron enfermeras y comenzaron a atenderlo. Alguien reportó a un bebé que lloraba y que estaba solo. Los agentes llegaron y lo encontraron en el piso. En Texas, ICE arrestó
al inventor de la Trump Burger. Es el segundo dueño del restaurante MAGA que enfrenta deportación. Es un ciudadano jordano de 55 años, copropietario del restaurante original Trump Burger en Belleville. Fue detenido el 2 de junio y está acusado de vivir en el país por los últimos 16 años, a pesar de que en el 2009 recibió una orden de deportación. Su ex socio, Roland Bainey, ciudadano de el Líbano también, fue arrestado en mayo. Las redes sociales no perdonan a Dean Cain, el actor de Superman que quiere sumarse a las filas de ICE. Muchos replicaron este video de la cadena Fox, donde se ve a un Superman que ya no vuela en los entrenamientos. Los usuarios, al ver su lentitud al saltar una valla, pasar por un túnel y cargar un maniquí, se preguntaron si el video era en cámara lenta, y otro opinó que era totalmente vergonzoso. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en 24 horas.